Buenas noches, maestra. Mi nombre es Ana Paulina Galespadas. Soy del grupo B de la materia Género y Sexualidad. Y a continuación le voy a explicar sobre mis reflexiones, lo que pienso, del glosario, sobre el ADA 8 llamado Conceptos Básicos de Sexualidad. Pues primero que nada, ¿cómo me defino? Mi identidad sexual la defino como una mujer cisgénero, ya que me identifico con el género asignado al nacer. Mi orientación o mi preferencia sexual es heterosexual, ya que me gustan o atraen las personas del género contrario, con la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales. Y pues con los aspectos vistos del tema, con lo que me identifico, pues son con los términos cisgénero y mujer heterosexual, como acabo de mencionar. ¿Qué elementos son primordiales para saber quién eres con respecto a otras personas? Tengo que decir que las etiquetas que te pone la sociedad están sobrevaloradas. Nadie te debería obligar o asumir quién eres, y tampoco estamos obligados a etiquetarnos, ya que la identidad sexual va más allá de ser hombre y mujer. Nuestra sexualidad va más allá de la expresión de género. Normalmente te definen por estereotipos, que más adelante les voy a explicar sobre los estereotipos y los prejuicios. Creo que los elementos que te definen son subjetivos. Lo importante es la manera en que te sientes atraído por las personas. Sin embargo, hay elementos clave que ayudan a construirte, como es la forma de vestir, la forma de hablar, tu comportamiento personal, entre otros. ¿Qué te une o vincula con las personas? Creo que es el hecho de que todas las personas tenemos una identidad y preferencia sexual, así sea distinta. Cada uno de nosotros nos identificamos de una manera personal, y eso es lo que compartimos. Mm, Personalmente no he tenido situaciones cuestionables hasta ahora sobre cómo soy yo y cómo me he expresado conmigo misma. Sin embargo, la mayoría de la sociedad impone estereotipos y prejuicios de cómo debes comportarte y cómo debes definirte sexualmente. Y pues bueno, dicho todo esto, vamos a hablar un poco sobre términos que todos deberían saber. Ya por cultura general creo que todos deberíamos saber. Y es primero el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es una etiqueta que suele ponerse basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo, como son los genitales. Cuando naces, esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. Luego tenemos el género. El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres y niños y hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas según su género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo te sientes tú en tu interior y cómo expresas tu género a través de la manera de vestir, de comportarte, de tu apariencia personal. Es un sentimiento que comienza a temprana edad. Luego tenemos la expresión de género. La expresión de género se refiere a la forma en la que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Puede incluir la forma de hablar, la forma de vestirse, el comportamiento personal, entre otros. Y la diferencia que tiene con la identidad de género es que la identidad de género alude a la manera en que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo lo perciben los demás, es decir, la sociedad. Luego tenemos la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Y pues bueno, dicho todo esto, quiero mencionar algunos aspectos no tan cotidianos o conocidos con su respectivo significado dentro de este tema que estamos abordando. Sabemos los conceptos más comunes como es la heterosexualidad, que es la homosexualidad, ser transexual, bisexual, asexual, pansexual. También sabemos definiciones como la bifobia, la lesbofobia, la homofobia y la transfobia. También sabemos las siglas, el significado de las siglas LGBTI, que hace referencia a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersexuales.
Ya hablamos del sexo, género, identidad de género, expresión de género, por lo que quiero comenzar con ¿qué es un estereotipo? Normalmente, un estereotipo son ideas generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, como es, por ejemplo, las niñas les tiene que gustar el rosado o los niños tienen que gustarle el azul. Los niños juegan en fútbol y las niñas practican ballet. Y viene de la mano con los prejuicios. Los prejuicios son percepciones negativas o irracionales hacia una persona en particular, basadas en la ignorancia que se plasman en estereotipos. Luego tenemos otro término llamado el cisexismo. Esta es una ideología que considera que la concordancia entre el sexo asignado al nacer, así como la identidad y la expresión de género de las personas, es la única condición natural válida, éticamente, socialmente y aceptable. Luego tenemos ¿qué es el binarismo de género? Esta es una concepción de prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, es decir, el femenino y el masculino, asignados a las personas al nacer. Luego tenemos un último concepto que es la heteronormatividad. Este concepto también creo que es bastante conocido y alude a una creencia, un estereotipo de que todas las personas son o deben ser heterosexuales, o que esta condición es la única natural, normal o aceptable. Luego tenemos otros conceptos como es la misoginia y la misandria. La misoginia se refiere al odio y desprecio hacia la mujer y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino y se manifiesta en actos de violencia contra el hecho de ser mujer. Y tenemos la misandria. Ya hablamos sobre el desprecio a la mujer, ahora este término hace hincapié al odio, rechazo y desprecio hacia los hombres y en general hacia todo lo relacionado con lo masculino. Tenemos otros dos últimos conceptos que quiero abordar, que ¿qué es ser queer? ¿Y qué es ser transgénero? Ser queer son las personas que, además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Las personas queer usualmente no aceptan que se les denomine con las palabras existentes que hacen alusión a hombres y mujeres. Por ejemplo, en casos como todas o todos o nosotros aluden a nosotras, a usar todes o to con X, entre otros. Y luego tenemos el transgénero. Sabemos el significado de la transexualidad, sin embargo también existe el término transgénero, el cual la persona se siente a sí misma como perteneciente al género opuesto, que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento. Por lo general solo optan por una resignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos sexuales correspondientes, como es el caso de los transexuales. Y pues bueno, dicho todo esto, quiero decir que el tema me ha gustado muchísimo, bastante, he aprendido mucho, me he educado y formado mejor gracias a este glosario. Y creo que es importante aprender estos términos, ¿no? O sea, por cultura general creo que es bastante importante porque si no luego caemos en la ignorancia y creo que es bastante importante para tener contexto sobre la diversidad sexual actual en la sociedad. Y eso es todo, maestra. Gracias por su atención.